¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo recién llegado de Spa a Barcelona para hacer un repaso de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, para ver las novedades técnicas, para analizar algunas de las decisiones de comisarios deportivos y también para ver situaciones polémicas que pudimos vivir durante un Gran Premio, que yo creo que se resume con un nombre, unos apellidos y un equipo. Porque si alguien fue el protagonista de este Gran Premio, es Max Verstappen y Red Bull. Velocidad, consistencia, ritmo, gestión de neumáticos, el dominio del piloto holandés y la escudería de Milton Keynes fue aplastante en este Gran Premio y deja el Mundial muy bien situado para que se lleven no solamente uno, sino los dos títulos, porque no tuvo rival. No olvidemos, salió desde la 14ª posición, penalizó, tiene estanterías llenas de materiales de la unidad de potencia para terminar la temporada sin problema. Ya ha hecho la primera penalización de 10 puestos. Ahora lo que venga solo serán 5 por cada elemento y por tanto tiene casi 100 puntos de ventaja. 90, más de 90 sobre Checo Pérez y sobre Charles Leclerc, que son la segunda y tercera posición en ese mundial, que empieza a estar muy bien para el piloto holandés. Un gran premio que además dejó muy tocado a Ferrari y a Mercedes. Veníamos del parón veraniego viendo si Ferrari recuperaría, si serían capaces de superar esa nueva directiva técnica, que también tenía que afectar a Red Bull sobre los fondos planos y que al contrario no le afectó para nada, pero Ferrari no ha sido capaz de recuperar en unas condiciones complicadas, frías, aunque subió la temperatura el domingo, ese ritmo que a principio de temporada había hecho un coche ganador, y estuvieron más pendientes con Carlos, que salió en pole position, que salió desde la primera posición. Estuvieron más pendientes de mirar al final los espejos para ver defender esa tercera posición que no de atacar a por la victoria. Una Ferrari que además veía a Leclerc penalizar por montar unidad de potencia nueva, y que además de tener ese problema con la visera de Max Verstappen, que le dejó con los frenos subida de temperatura, vio cómo cometía ese error en el final, cambio de neumáticos para conseguir la vuelta rápida, que terminó con penalización que dejó a Fernando Alonso en la 5ª posición final. Ferrari, Mercedes, que tampoco tuvo su fin de semana, venían con muchas ganas y al final con muchas aspiraciones. Vamos a estar más cerca que nunca de los líderes. Aquí estamos, hay una oportunidad de oro aquí en Spa. Nada de nada. Ni en los entrenamientos libres, ni en la clasificación, y un poco mejor la carrera, pero muy lejos, obviamente, del ritmo de Max Verstappen. Este coche, este W13, no funciona como se esperan. Hay algo que se les escapa de las manos, no son capaces de meter los neumáticos en el rango, en esa ventana de trabajo, y eso está mermando y mucho las posibilidades de aspiraciones. Yo creo que esta carrera es la definitiva sobre la cual Mercedes debe empezar a trabajar en 2023. Y me da la sensación de que el concepto de no sidepods, de no tener pontones en el coche, aquí ha perdido los pocos adeptos y los pocos defensores que tenían de cara a 2023. Veremos si ahora ya es momento de empezar a cambiar el concepto de coche pensando en la próxima temporada, que lo tienen que hacer, pero cuidado, en un límite de presupuesto que según qué cambios tendrán que hacer equilibrios presupuestarios, algo que parece que no afecta tanto a Red Bull, porque dicen que aquí traían un chasis más ligero. Vimos un fondo plano nuevo, nuevas piezas, en definitiva, los de Milton Keynes, que da la sensación que siguen a un ritmo frenético de evolución. Buen resultado para Alpine, colocando en esa 5ª posición a Fernando Alonso, rápidos en todo momento, tanto él como Esteban Ocon, con un buen ritmo, constancia, en definitiva, postulándose en ese grupo medio, liderando ese grupo medio, con una solvencia muy buena, consolidando la 4ª posición en el Mundial de Equipos y sumando, por ejemplo, a Fernando, la 9ª carrera consecutiva en los puntos, algo que es muy bueno y que demuestra la consolidación de lo que es una parte media de la temporada mucho mejor que lo que la iniciaron, en que varios ceros y problemas no dejaron transformar la velocidad en puntos. Ahora sí que lo están haciendo, aunque parece que el coche haya tocado tope y siga estando lejos de los líderes de este Mundial de Fórmula 1. Un fin de semana de Spa que nos dejó un poco de todo, con muchos coches fuera de posición, con muchas penalizaciones que analizaremos y que veremos. Pero me gustaría empezar con ese toque, ese duelo entre un 7 veces campeón del mundo, 2 veces campeón del mundo, 2 de los grandes de la Fórmula 1, 2 hombres que salían en la misma
línea en la parrilla de salida, segunda fila, tercera posición para Fernando Alonso, cuarta para Lewis Hamilton después de las penalizaciones. Se prometía un duelo en la salida interesantísimo y no decepcionó, aunque quizás sí de la manera en que terminó, porque el toque de Hamilton y de Alonso levantó polémica, levantó frases, aunque al final yo creo que todo el mundo ha estado de acuerdo en que si hay un culpable fue el piloto británico. Y vamos a empezar analizando lo que pasó en esa frenada de las Coms en la recta de arriba en Spa-Francorchamps, y que vio como la maniobra de Lewis Hamilton intentando adelantar a Fernando Alonso terminaba con el británico fuera de carrera. Ahora vamos a hacerlo a través de las onboards, a través de la imagen desde el coche de Fernando Alonso. Como vemos, todo se ha dicho, y eso hay que hacerlo claro y decirlo claro, que Lewis Hamilton tenía la posición ganada, frenó más tarde, venía con más velocidad, con el no con el DRS era vuelta 1, pero venía con el rebufo, con más velocidad, y por tanto se había puesto al inicio de la frenada de esa curva de derechas por delante del piloto asturiano con la posición ganada. Pero ¿qué hizo Lewis Hamilton? No vio que Fernando Alonso no había frenado, que Fernando Alonso había frenado tan tarde prácticamente como él, y en lugar de dejar este espacio y hacer una trazada más larga y buscar el interior de la próxima curva, lo que hizo el piloto británico es dejar a Fernando Alonso sin espacio, un Fernando que ya viendo que llegaba Lewis Hamilton se había escorado al máximo. Fijaros que ya está prácticamente más allá del kerb, que está más allá del piano, buscando espacio donde respirar, porque se veía venir lo peor que sucedió pocos centímetros más tarde, cuando hubo ese primer contacto que obliga a Fernando a poner el volante recto y hacer contravolante, porque ya había tocado la parte central del coche de Lewis Hamilton y por tanto le obligaba a intentar dedicarse a controlar el coche, un coche descontrolado en el caso del piloto británico, que había cerrado clarísimamente y había dejado sin espacio a Fernando Alonso. Pero si lo vemos desde la cámara de Lewis Hamilton, aún está más flagrante. Fijaros dónde estaba Lewis Hamilton, prácticamente dejando este espacio solo en el momento antes del contacto. Clarísimamente había dejado, o había hecho una trazada prácticamente natural, sin tener en cuenta y pensando que Fernando Alonso había frenado y que se había echado para atrás y que no había luchado y mantenido la posición. Error del piloto británico, yo creo que no hay ninguna duda. Me gusta que lo reconociera, me gusta cuando los pilotos cometen un error y lo reconocen. Fue el caso de Lewis Hamilton, algo que levantó una investigación del director de carrera, que hizo un reporte, ahí lo tenéis, y que hizo que se levantara pues una investigación y hicieran un comunicado diciendo que no había sanción, que a mí me parece bien, porque además Fernando Alonso pudo seguir, aunque recordad siempre que los incidentes y accidentes y colisiones se analizan sin tener en cuenta las consecuencias, ¿vale? Eso es importantísimo, pero no sé si se cumple del todo. Leyendo con calma lo que dicen comisarios deportivos, dicen que lo que estábamos comentando, que Hamilton está por delante, de acuerdo, que tiene la posición ganada, que frenó más tarde y que venía con más velocidad, que en ese momento Alonso ya está prácticamente con los neumáticos intentando ganar ese espacio, incluso por encima del piano. Y hay una cosa que no entiendo de esta resolución de los comisarios deportivos. Aquí, a ver si lo puedo borrar. Ahí está, lo borrando. Que dicen appear to lose the control of understeer. A mí no me lo parece. A mí no me lo parece que Fernando Alonso pierda el control del coche. Al contrario, cuando rectifica la posición es porque ya ha tenido el contacto. Bueno, dicen que al final consideran que era un incidente de primera vuelta. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo, y me parece a mí que si el que hubiera abandonado hubiera sido Fernando Alonso, le hubiera caído una sanción a Lewis Hamilton. Al final Hamilton abandonó. Haberlo penalizado una vez abandonado, tenía que seguramente acarrear la penalización para la próxima carrera, algo que no me parece justo, pero estoy seguro que todos coincidimos, así coincidieron los pilotos, y yo creo que indirectamente también es la conclusión que llegamos después de la resolución de comisarios deportivos, es que la culpa fue de Lewis Hamilton.
Los mensajes de radio fueron lo que fueron. Yo creo que además se lo tomaron bien en ambos casos, y el incidente yo creo que no va a ir más allá del puramente que sucedió en Spa con el piloto británico fuera de carrera. Decíamos, hombre, el coche de Fernando Alonso puede haber quedado tocado, porque veíamos ese deflector que vibraba en las rectas. Sí, no es un deflector demasiado decisivo a la hora de la prestación natural, prestación propia de carga aerodinámica que genera el coche. Simplemente esta foto la tomé cuando ya los mecánicos de Alpine estaban empujando el coche al box para las verificaciones después de la carrera, y la única cosa que veo yo aquí, en esta zona de aquí, me da la sensación que la fibra está un poco rota, y eso es lo que provocaba esa vibración, pero bien que aguantó el Alpine el golpe de el Mercedes encima, levantando la rueda por encima de la delantera de Fernando Alonso, y en definitiva no rompiendo nada, afortunadamente. Ni el coche, por los comentarios de Fernando con la conducción, ni los datos que tenían en Alpine, resultó dañado, y pudo terminar esa excelente quinta posición final de la carrera, sexta natural, quinta después de la sanción a Charles Leclerc por más velocidad en el pit lane. Os quería enseñar unas fotos curiosas. Cuando llegamos al principio el jueves, aquí lo tenéis, fijaros en esta doble punta. Esta es la parte superior del ala del Mercedes. Aquí os lo he partido en dos trozos porque luego vimos cómo estaban montando una parte importantísima para los circuitos de tanta eficiencia necesaria como es en el circuito de Spa-Francorchamps, en que la eficiencia cuenta y mucha. Una doble punta que nos encendía las alarmas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Doble ala, doble... No, calma, no. Faltaba esta pieza, que era una de las novedades de Mercedes, y que veis claramente en esta punta del ala trasera, esta pieza que os voy a delimitar aquí y que cubre esta zona del ala, pero que es muy importante porque es donde se genera un vórtice en la parte posterior del monoplaza, importantísima para la eficiencia global del monoplaza y del ala posterior. Un ala prácticamente plana. Vimos a muchos coches con estos reglajes y nuevas alas de baja carga aerodinámica, no mínima, porque en Monza ya veréis que algunos coches llevan incluso menos carga que lo que vimos aquí, pero Mercedes, que probó esta ala con un beam wing, con estas alas inferiores también tan pequeñitas aquí atrás, para intentar tener el máximo de velocidad punta. Ya sabéis que Spa es sector 1, sector 3, largas rectas, tenemos que descargar el coche. Sector 2, necesitamos más carga aerodinámica. Encontrar el balance de cuál es cuál es una de las claves. Lo pasó mal Ferrari, luego veréis por qué. En Spa también veíamos un nuevo fondo plano de Mercedes que tenía, fijaros, en la parte inferior, justo delante de la rueda, este corte. Este es el fondo que hasta ahora llevaban. Fijaros qué diferencia entre una línea y la otra. Este corte de esta pieza, algo que intentaba encontrar, aparte de otras diferencias, como por ejemplo en estas divisorias, en esta parte donde está lo que es la salida de parte de ese aire que se recoge en la parte, aire turbulento que se recoge en la parte delantera de la rueda, de la rueda delantera, y que se intenta extraer en el lateral del fondo plano. Un nuevo fondo de Mercedes que veremos si sigue en las próximas carreras. También novedades en el tema de Red Bull. Decíamos que se rumoreaba que traían un chasis más ligero para Max Verstappen, pero también vimos esta pieza de aquí, que seguramente os vendrá a la memoria y dice, esto ya lo hemos visto, no es ninguna novedad técnica, es una copia de Ferrari, que tiene algo muy parecido a este corte, con este pequeño aletín en la parte prácticamente posterior, justo delante de la rueda trasera, y que ya viene utilizando desde hace tiempo los de Maranello. Un fondo plano nuevo que sí vimos montado en Checo Pérez, pero no en Max Verstappen. Red Bull, que también presentaba novedades en la zona de la tapa motor, una tapa motor un poco más estrecha en esta parte. El coche anterior tenía una parte ondulada un poco más larga. Novedades que seguramente vienen añadidas con nueva configuración de radiadores en la parte interior, más estrecho, buscando mejor eficiencia aerodinámica en el coche, al igual que con los espejos. Esta pieza de seguridad para que los pilotos puedan ver atrás, pero que los equipos intentan sacar el máximo rendimiento aerodinámico. Red Bull, que aparecía aquí con novedades en los espejos
Los detalles cuentan, y en estas cosas son las que hacen grandes los coches, como por ejemplo el Red Bull, trabajando todos y cada uno de los detalles. ¿Cómo se lo hace Red Bull con la limitación de presupuesto? Es una de las cosas que se preguntaba Matías Binotto, que no entiende cómo son capaces de sacar tantas piezas y tantas novedades con el límite presupuestario que tienen. Ferrari, hablando de Binotto, Ferrari presentaba y veíamos esta ala prácticamente plana de muy baja carga aerodinámica. En Ferrari estuvieron probando con más nivel de carga, menos en los libres 2, con esta ala que seguramente será la que veremos en Monza y que por tanto ya tienen buenos datos para la carrera de casa, el Gran Premio de Italia, dentro de 2 semanas, pero que no les terminó de convencer. La velocidad punta que ganaban en sector 1 sector 3, que no era mucha, les descargaba mucho el coche en sector 2 y por tanto fue una opción que descartaron, que quizás si hubieran mantenido, lo hubieran intentado trabajar, se hubiera sacado mejor rédito. Pero tomaron la decisión después de los libres 2, unos libres, recordaros que la lluvia y las condiciones de pista no fueran buenas y que seguramente les pudo condicionar, aunque no lo sabemos, el fin de semana. Poca velocidad en las rectas, tampoco pudieron gestionar bien el neumático, no fue un tema de más o menos carga, el neumático no le sacaron buen rendimiento, lo vimos que lo pasaban mal con el blando, con el medio, con el duro, tenían mucha degradación, hubo mucha más degradación de lo esperado para todos, excepto para Max Verstappen, que gestiona el neumático de las mil maravillas, y al final Ferrari, que no hubiera hecho lo que hubiera hecho, la estrategia era lo de menos porque no tenían un coche que era capaz de gestionar bien la degradación térmica, no era desgaste, era una degradación térmica, pero en definitiva que no les permitía rendir tal como se esperaba a los de Maranello. Un ala que probó Carlos Sainz, pero que también probó, aquí la veis completamente plana, no solamente os fijéis en el perfil del ala, sino también es importante ver el ángulo de el biplano y la curva interior a la hora de decidir qué nivel de carga aerodinámica pueden tener en esta ala, que seguramente veremos, no sé si con un flap un poco más corto, esto se llama la cuerda de un ala, con una cuerda un poco más corta para el Gran Premio de Italia, circuito de los de baja carga. También presentaban nuevas alas, prácticamente toda la parrilla de baja carga, es el caso de McLaren, que también venía acompañada de muchas otras novedades, los de Woking, que están intentando encontrar la velocidad que han perdido, y este fue un fin de semana durísimo para ellos porque no tuvieron velocidad, tuvieron que penalizar con Norris, Ricciardo no estuvo una vez más a la altura de lo que se espera de un hombre que ha ganado carreras en el Mundial, y además tuvieron ese anuncio diciendo que habían acordado separar sus caminos de cara a la próxima temporada, algo que le va a costar una indemnización cara a McLaren, y que además está metido en todo lo de Piastri, que hoy había comparecencia virtual, un hearing que dicen, una comparecencia virtual por Zoom en ese organismo que es el que decide cuando hay alguna disputa entre contratos por pilotos y equipos, y que yo creo que en 2 o 3 días, estamos a lunes, yo creo que antes de empezar los entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda ya tendremos una resolución que puede que no sea la definitiva, porque a partir de aquí puede haber una negociación entre McLaren, entre Alpine, compensaciones que pueda pedir Alpine si es que se decide que se va a McLaren. De momento, Oscar Piastri ha sido anunciado por Alpine como piloto titular al lado de Esteban Ocon la próxima temporada. Esto es lo que hay hasta hoy. ¿Qué pasará esta semana? Yo no lo sé. Lo que decían es que al principio era McLaren el que tenía las de ganar, ahora parece que la pelota está más en el lado de Alpine, pero bueno, hay un señor que lo va a decidir, se va a leer los 2 contratos, se los ha leído ya y va a decir, a mí me parece que el que tiene que prevalecer y que el correcto es este. Y eso es lo que va a pasar. A partir de aquí tendrán que negociar los equipos con el manager de Piastri, que no es otro que Mark Webber, y ver cuál es la solución. McLaren, que también cambiaba estas fundas que cubren los trapecios de la parte delantera, también buscando mejor rendimiento aerodinámico, y igual que Aston Martin, que presentaba esta ala de baja carga, una ala que veremos seguramente en Monza porque lo montaron solo para los entrenamientos libres, perfil con cuchara central, pero también siguiendo este perfil de cuchara hundida en la parte central, el flap superior, una ala de bajísima carga aerodinámica en la que tuvieron buenos datos en los libres, que fueron pocos por la lluvia, pero que sin duda les servirá de cara al Gran Premio de Italia. También nueva ala para plana, aquí lo veis, para Alfa Romeo, que además tenía que cortar
el flap superior. Fijaros en este corte literal de esta pieza del biplano del ala superior del ala trasera del coche de Hinwil, que se especula, no está confirmado, pero se especula. Una información que seguramente será pública no ahora, pero que se dice que Audi, el anuncio que vimos de entrada en Fórmula 1 a partir de 2026, lo hará con el equipo de Hinwil, que dejará de estar patrocinado por Alfa Romeo en 2023, final de 2023, y ahí seguramente es donde veremos el anuncio, porque ahora hubiera sido una tontería que Audi hubiera anunciado que estará en Fórmula 1 con un equipo que lo patrocina otra marca de automoción, y eso no hubiera hecho otra cosa que complicar las cosas a nivel de marketing, a nivel de mensaje que ha querido emitir Audi con esta noticia confirmando que estará en 2026, de momento como constructor de motores. Veremos ese posible acuerdo con Sauber, cómo va a terminar, si absorbiendo completamente, se dice que el 75% por parte de la marca de los 4 aros, y que puede ser que venga acompañado también del de Porsche, Grupo Volkswagen. Audi por un lado, Porsche por otro con Red Bull. Bueno, veremos cuando se viene esa noticia. Dicen que cuando salga a bolsa a Porsche tendremos ir acompañado del anuncio. Aún nos quedan alguna semanita. Haas, nueva ala posterior también. Este corte ya lo habíamos visto en el flap superior. Ala también de baja carga aerodinámica para este Gran Premio de Spa. Muy mal las prestaciones del Haas aquí. Fatal, desastre. Bueno, en definitiva, que novedades sobre todo a nivel aerodinámico para muchos equipos, también para Alfa Tauri con una ala trasera. En definitiva, novedades que más quizás para un circuito de las características del de Spa, que normalmente y después del verano pasan dos cosas. La primera, que hay muchas novedades a nivel aerodinámico, y la segunda, que muchos equipos aprovechan para montar unidades o elementos de la unidad de potencia nueva, por dos motivos: porque va bien para el calendario, y segundo, porque se terminaba la homologación el 1 de septiembre, el último día para la homologación de evoluciones de fiabilidad del sistema de regeneración del ERS, y algunos equipos ya aprovecharon aquí para montar esas novedades. Algunos seguramente se lo han dejado en la recámara, pero se terminaba aquí la homologación. Vamos al tema de stewards para ver decisiones polémicas, o no tanto, y a veces hay que ir a leer la letra pequeña. La penalización a Charles Leclerc al final de carrera, que le costó la quinta posición cuando entró a cambiar neumáticos. Pues sí, 81 km por hora marcó el piloto monegasco en esa entrada. 5 segundos categóricos, no hay límite, por encima de 80 cada clac te cae la penalización de 5 segundos, que se aplicó en el momento en que se cruzó la meta, y que por tanto no pudieron saber antes, porque obviamente era la última vuelta. No consiguió la vuelta rápida y además perdió una posición. Mal negocio para Ferrari, ese kilómetro por hora de más que tuvo el piloto de Montecarlo o de Mónaco en esa última entrada. Un elemento curioso, porque mucha gente me decía: es que Pierre Gasly también tenía una sanción en la carrera y no le penalizaron con 5 segundos, penalizaron a 600 euros. Alfa Tauri, sí, tenés razón, pero esa penalización se hizo, o ese exceso de velocidad, que aquí era de 85 km/h, 5 por encima del límite, eran las vueltas de reconocimiento, no era cuando había empezado la carrera. Por tanto, el reglamento, pues hombre, es lógico con estas cosas, no es una ventaja que te haga tener más velocidad en carrera, menos tiempo en el pit lane, sino que es algo que podía ser tranquilamente un error o del piloto o del equipo, pero que en las vueltas de reconocimiento no tiene ninguna afectación con el resultado final de la carrera. Por tanto, interpretable también, porque si entras a última hora y se está cerrando, pero yo estoy seguro que no fue así. Por tanto, me parece bien que comisarios deportivos sepan separar este tipo de incidentes, porque unos tienen consecuencias para la carrera o podrían, no los tuvo, pero podrían haber tenido consecuencias en la carrera, y por tanto me parece perfecto que uno sea una multa que hay que penalizar de alguna manera, y lo otro tenga una afectación con el resultado de la carrera. Pero sí hubo decisiones polémicas o dudas razonables, fue con el tema de las penalizaciones. Y aquí es donde hay que leer bien la letra pequeña, algo que no está tan claro, porque ni la propia Federación Internacional había caído en que se podía producir una situación como la que tuvimos este fin de semana en Spa. ¿Qué dice el reglamento? Cuando haya penalizaciones de motor
que sobrepasen los 15 puestos de penalización, no se van a aplicar estos puestos, sino que se vas directamente al final de la parrilla. Al final, al fondo. ¡Pum! Y te juegas la posición con los otros pilotos que hayan acumulado más de 15 puestos de penalización por cambio de elementos de motor. No tiene nada que ver esto con la caja de cambios, no mezclemos cosas. Y te vas al final. Y con ellos te la juegas la posición en la clasificación. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Ferrari? Con o sin ganas. Yo creo que hubo más polémica fuera que dentro de Ferrari, porque ellos tenían muy claro que se tenían que jugar la posición al final de la parrilla. Cambiaron elementos el viernes y cambiaron elementos el sábado. 15 puestos por aquí, 5 por allá, 5 por más allá, porque los cambiaban en diferentes sesiones. ¿Se suman? ¿No se suman? A eso no estaba claro en el reglamento. ¿Se considera que hay que sumar todos los puestos y por tanto no son 15 más 10, sino que son 25? Eso es lo que determinaron. Fijaros qué pasó con Valtteri Bottas, que fue el único piloto de todos los que penalizaron que no tuvo que jugarse su sitio en la parrilla el sábado en la clasificación, porque pese a hacer un tiempo desastroso en Q1, salió por delante de todos. Al final, con la penalización de Tsunoda, P13. ¿Por qué? Pues fijaros, porque cambió este elemento y este elemento, 5 para cada uno, porque era el sexto, el quinto y el sexto, y por tanto tenía 15 puestos de penalización, no más, solo 15. Y con esto su posición se mantenía como en parrilla. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Charles Leclerc? Un día hizo 15 puestos porque cambió dos elementos. Ahí está la tercera batería y el quinto MGUK, son 10 más 5 son 15. Y el día siguiente cambió la batería, ¿vale? Pero solo son 5. Y aquí es donde está la interpretación que la Federación Internacional aclaró. Se acumulan las penalizaciones. Por tanto, Leclerc quedan 15 más 5, 20. Al fondo de la parrilla, Bottas, como no sobrepasó los 15, se quedó solamente en 15. Se mantenía en esa posición que al final fue P13, pero que era P14 por delante de Verstappen, Leclerc y todos estos que se la jugaron en la clasificación. Os diréis, es que Bottas tenía también caja de cambios. Sí, pero la caja de cambios va aparte. Primero se aplican las penalizaciones de motor y luego las otras. Si te vas al fondo de la parrilla, aunque el que esté adelante hubiera cambiado hasta los espejos, está por delante tuya, sí así, y tuvo que haber esta clarificación de la Federación Internacional porque hay una zona gris en el reglamento y por tanto, como dicen ellos, está sujeto a interpretación. Y hay una interpretación, es esta, y por tanto esto va a sentar precedente. Y a partir de ahora cualquier interpretación, que aquí pone clarísimamente interpretación diferente, va a seguir esta misma pauta. Da igual en qué momento del fin de semana cambies los elementos, se van a acumular las penalizaciones y por tanto, si tienes más de 15, directo atrás. Quería terminar con esta foto de las Fabrega lecciones que tuvimos este fin de semana con el tema del MGUK, aquí representado con la bicicleta, la regeneración de la dinamo, el motor eléctrico en los pedales y la batería con el gas, el acelerador y el state of charge, que es el nivel de batería y de consumo de batería de este elemento, que va a cobrar mucha importancia en 2026 y que quise explicaros con una bicicleta que sí, tenía preguntas vuestras. Viajó en mi maleta, cortada a trozos, pero viajó en mi maleta y ha vuelto a Barcelona. Muy contento de estar de nuevo en Spa, un circuito que no tiene que desaparecer del Mundial. De momento han confirmado que en 2023 tendremos Gran Premio de Bélgica y lo tendremos en Spa, que podremos seguir disfrutando de Eau Rouge, que ahora es mucho más seguro con estos muros que se han apartado del asfalto, sigue conservando toda la espectacularidad, una curva que es bestial, un circuito que es espectacular, con más de 360.000 personas durante todo el fin de semana. Spa tiene que quedarse, no se puede ir al Mundial de Fórmula 1 porque es una de aquellas que es intocable. Siempre es un placer estar en Spa. Espero que os haya gustado también toda esta explicación larguísima con la super pantalla interactivo de Rico, y si os ha gustado el vídeo le dais al like y os suscribís al canal porque vienen más cosas. Nos vemos en 2 días me voy hacia Holanda. Allá voy, Zandvoort.